Decidí hacer una tercera parte del tutorial de WordPress a pedido de muchos de ustedes y porque vi una necesidad a cubrir. Quiero mostrarte cómo hacer para optimizar tu web al máximo usando el caso real de finanzasenorden.net para explicar algunas cosas referidas al diseño, ahondar en algunos conceptos y dejar en claro unas cuantas dudas. Te voy a contar cómo hago para hacer que los usuarios se queden por más tiempo en el sitio, lo cual mejora los rankings en Google, visiten las páginas que yo quiero y cómo analizar el tráfico a detalle. Para eso te voy a hablar de 5 puntos importantes: arquitectura del sitio, experiencia del usuario, análisis y optimización, diseño y marca y monetización, que decidí agregarlo como un bonus y porque sé que es un tema que a muchos les interesa. Entonces, sin más introducción, el primer punto sería arquitectura del sitio web. Lo menciono en varios de mis videos, pero creo jamás mostré con mucho detalle cómo aplicarlo realmente. Tanto la arquitectura, así como la calidad de la información que compartís en tu web, tienen una directa correlación con tus chances de posicionarte en Google y de que tus usuarios obtengan lo que están buscando o hagan lo que necesites que hagan. Tener una buena arquitectura, una buena estructura de tu web ayuda tanto a tus visitantes así como a Google a navegar por el sitio. Te voy a explicar por qué la estructura del sitio es importante tanto para el SEO así como para tu negocio y cuáles son los conceptos básicos de cómo configurar la arquitectura de una web. Sé que puede sonar complicado, pero te prometo que no lo es. Ordenar, porque estructurar o arquitectura web es, dicho de un modo muy simple, eso. Ordenar bien tu web es bueno tanto para la usabilidad como para la navegabilidad. Dos conceptos súper importantes que hoy en día se tienen muy en cuenta. No te preocupes, como te dije, voy a evitar ponerme demasiado técnico y voy a simplificar todo lo más posible sin perder de vista nada importante. Toda web suele tener uno o dos objetivos principales: convertir visitas en suscriptores, emails de contacto, lograr una venta, que hagan clic en un anuncio, conseguir que se familiaricen con la marca, etc. Por eso, y para empezar con el pie derecho, es importante entender, en un orden de prioridad al menos, cuál es la acción más importante que querés que tus visitas tomen en tu web y entender mejor qué están buscando los usuarios dentro del nicho o la temática específica de tu web en particular. Por eso es importante allanar el camino, hacer que el usuario obtenga de la manera más fácil y rápida posible lo que sea que esté buscando. Tener una estructura web clara conduce de una forma u otra a una mejor experiencia para el usuario y una fácil comprensión de tu sitio por parte de Google y cualquier otro motor de búsqueda, ambos factores muy importantes para el SEO. Si los visitantes pueden encontrar los productos e información que están buscando, es más probable que se conviertan en clientes. En otras palabras, tenés que ayudarlos a navegar por tu sitio mejorando la estructura, el orden de la información y optimizando la usabilidad, así como la navegabilidad de la web. Vamos mejor con un ejemplo para que entiendas de qué te estoy hablando. Vamos a empezar por analizar una web que ya mencioné en otros videos, que es expertoanimal.com. La arquitectura de este sitio es genial para entender mejor cómo usar WordPress para mejorar la usabilidad de una web y hacer fácil la navegación de un sitio, así como hacer un montón de cosas que ayudan al posicionamiento de tu web en Google. De hecho, esta web funciona tan bien que se posiciona para palabras clave muy competitivas y en todo tipo de razas o animales que se te ocurra. Ahora, por usar esta web de ejemplo no te quiero decir que vas a tener que adoptar este diseño ni nada por el estilo. Solo te voy a mostrar qué cosas hace bien esta web y cómo la ayuda a posicionarse como un referente dentro de su nicho y cómo aplicarlas en WordPress para mejorar la forma en que tus visitas interactúan con tu contenido. Mira, si abrimos una pestaña en modo incógnito, vas a ver que al googlear web de animales, esta web está entre los primeros lugares. Y estamos hablando de un término competido y con muchas otras webs de autoridad en los resultados de búsqueda. Si analizamos rápidamente el código, podés ver que abajo de todo en el contenido tenemos un H1 con esa misma palabra, lo cual le dice a Google básicamente que este término es muy importante dentro de esta página. Y esa es solo una de las muchas cosas que hace bien esta web. Si además vas a la barra de navegación, al menú,
y elegís cualquiera de las páginas que actúan como categorías, vamos con alimentación por ejemplo y buscamos el término, el título que figura arriba de esta página, alimentación animal, y la buscamos en Google. De nuevo, entre los primeros lugares. Con esto solo te quiero mostrar que elijo esta web porque es un buen ejemplo de lo que podés conseguir si usas un par de las funciones que WordPress te permite. Veamos qué hace bien esta web y después vemos cómo aplicarlo con WordPress para mejorar la arquitectura y diseño de un sitio. Primero tenés el uso de clusters, de estas imágenes que muestran las diferentes entradas o páginas de la web, en este caso los últimos artículos publicados. Después tenés el uso de categorías en cada entrada que ayuda a darle un orden a la información y hacen visualmente atractivo el contenido también. Además, y por otro lado, exhiben las categorías y subcategorías de todo el sitio en esta galería visual de enlaces, donde podés encontrar prácticamente todo el contenido de la web en pocos clics. Óptimo para el SEO y el posicionamiento, ya vas a entender por qué. Si vas al menú de navegación vas a ver que tenés las diferentes páginas que en su mayoría actúan como categorías para ayudar al usuario a encontrar lo que busca y dar jerarquía al contenido, algo de lo que te voy a hablar en un minuto. Por ahora quédate con la teoría, ya pasamos a la práctica. Teneme un poco de paciencia. Ahora, si entramos en cualquiera de estas entradas, usemos esta de ejemplo, vamos a ver que hacen un par de cosas más bien y que podés imitar con WordPress. Una es el uso de las migas de pan, esto que está acá arriba, también conocidas como breadcrumbs, que le dicen al usuario exactamente dónde está en la web. Ya te voy a enseñar cómo hacerlo si te interesa. Después también tienen la exhibición de más contenido en el sidebar, en la barra lateral, donde catalogan entradas relacionadas y temas que pueden interesarle al usuario. Hacen lo mismo con algunas categorías relacionadas y con los artículos más populares, cosa de incitar el clic del usuario y que permanezca en la página web. Lo último que hacen además es exhibir más entradas, más artículos en la parte de abajo del post. Todo esto lo vas a poder hacer sin problemas en WordPress y ahora te voy a mostrar cómo. Antes de pasar de lleno a WordPress, última mención sobre esta web que quiero hacer. Si no conoces o no usaste esta página que se llama SimilarWeb, te la recomiendo mucho, es gratuita y te permite analizar webs brindándote datos bastante importantes. Si podés ver acá, figura el ranking de experto animal a nivel global, a nivel de categoría, que es en este caso mascotas y animales, y a nivel país, que está altísimo, digamos, está muy bien posicionada y tiene buena autoridad. Tiene casi 7 millones de visitas al mes esta web, para que te des una idea. Se trata de un proyecto obviamente muy grande. Tiene un bounce rate de menos del 70%, es algo de lo que te voy a hablar un poco más adelante en este tutorial porque es una métrica muy importante. También tiene una saludable cantidad de páginas visitadas por cada usuario, que es de un 1.7, y un tiempo de permanencia de cada usuario también bastante saludable, entre comillas. Igualmente, como te digo, estas son métricas que te voy a explicar un poco más adelante a fondo para que las entiendas y entiendas por qué son tan importantes de observar. Todo lo vas a poder hacer de forma gratuita y al detalle. Pero bueno, esto era solo como para darte una idea de con qué nivel de web estamos tratando. De hecho, esta arquitectura y diseño web es exactamente el mismo que en el caso de recetasfaciles.net y Uncomo. Otros dos proyectos enormes con muchísimos artículos posicionados en los primeros rankings de Google que respetan la misma forma y estrategia. Ahora sí, vamos con la teoría y práctica detrás de toda arquitectura web bien pensada y cómo aplicarla en WordPress. Pero antes de hablarte de los tipos más importantes a saber de toda arquitectura web, primero cabe responder ¿por qué es tan importante la arquitectura de la información de un sitio supuestamente? Bueno, hay 3 razones principales para resumirlo. Primero, una buena arquitectura mejora el rastreo de tu web. Tal vez lo sepas o tal vez no, pero Google tiene un tiempo limitado para rastrear una web, para encontrarla y mostrarla en el buscador. Por tanto, si la estructura de tu web es simple y está bien optimizada, los bots de Google van a poder encontrar todas tus páginas en el menor tiempo posible. Por eso también es importante combinar esto con el uso de un sitemap. Algo que vimos cómo hacer en el tutorial de Search Console usando el plugin
Yoast SEO. Segundo, una buena arquitectura mejora la experiencia del usuario. Otro factor clave para posicionarse en Google, conseguir que tus visitas lleguen a la página o entrada que querían en la menor cantidad de clics posibles. Eso es clave. Es lo óptimo para cualquier proyecto web y esto se logra a través de un buen orden de la información. Tercero, una buena arquitectura facilita la indexación de tu web. Seguro que más de una vez te encontrás con un resultado como este cuando buscas información sobre una marca o una web en concreto en Google. Los enlaces de páginas son una mejor forma de mostrarse tanto ante el usuario como ante Google. Mejora la navegabilidad de tu sitio web y muestra la información más importante. Este tipo de enlaces no aparecen en Google porque sí, se muestran porque Google logró entender la estructura de tu web y por tanto puede mostrar las páginas más relevantes en las SERPs. Ahora sí, hablemos de los tipos de arquitectura web que hay y cómo usar WordPress para aplicarlos. Hay 3 tipos básicos de arquitectura web que tenés que conocer para entender dónde puede que tu proyecto encaje mejor y cómo podés usar WordPress para darle ese orden a la información. No toda web que encuentres en internet va a responder exactamente a alguno de estos arquetipos. Puede que sí, puede que no. El punto es que la gran mayoría de las webs encaja en una buena porción de ellas con el principal fin que tienen cada uno de estos tipos de arquitectura. Tenés primero lo que sería una web vertical, que está pensada para páginas muy especializadas en determinadas temáticas, lo que supone que haya mayor cantidad de clics para llegar al contenido. Se entiende como vertical ya que se entraría en una categoría, luego en una subcategoría, luego en otra y así sucesivamente hasta llegar a la información que querías. Todo debido al nivel de especialización que tiene la información, supuestamente. Eso sí, no es un orden recomendable para el SEO, ya que obliga al usuario a hacer demasiados clics para llegar al contenido que está buscando. Y además obliga a los robots de Google a pasar mayor tiempo en tus páginas para indexar todo el contenido de tu web. Es recomendable no usar más de 3 niveles de profundidad como mucho, tal vez 4. Es decir, que el usuario jamás deba hacer más de 3 clics para llegar al contenido que quiere. En este caso estás viendo que tendré que hacer más clics. Si la estructura de una web es demasiado profunda, a Google le resulta más difícil llegar a todas las páginas de la web, lo cual, como ya te expliqué, no es bueno para el posicionamiento de tu sitio. Ojo, una aclaración que vale la pena hacer. Vas a escuchar usar la palabra vertical a varias personas para hablar de la información que se comparte, no de la arquitectura en sí. Es decir, crear una web vertical en el mundo del SEO también hace referencia a la especialización de la información, a que la web hable sobre un solo tema o un nicho en específico y no se salga de ahí. Pero a veces se confunde el concepto vertical para la arquitectura de vertical para hablar de la especialización de la información de una web. Como te digo, serían 2 conceptos distintos en realidad. Acá te estaría hablando de la verticalidad de la web según la arquitectura, según el orden que le das a la información. El punto en resumen es que descartaría este tipo de arquitectura simplemente porque si obligás al usuario a hacer demasiados clics, fuiste. Es algo tan básico e importante que ya lo decía Rand Fishkin en el blog de Moz en 2006, hablando del tema de los clics. El otro extremo de esto sería un sitio de estructura horizontal, mucho más recomendable para el SEO. Todas las URLs cuelgan del dominio de forma directa o tal vez se hace uso de categorías dentro de las cuales tenés a la vez entradas. Un ejemplo puede ser el caso de esta web, porque las pocas páginas que tienen no están dentro de una categoría ni nada parecido realmente. Y a su vez, si creara más entradas, más artículos para este sitio, todos colgarían del dominio principal también. Cuando digo que todas las URLs, todas las páginas y entradas cuelgan del dominio principal, de la home, del dominio raíz también se le llama, me refiero a que estoy a un clic de distancia de llegar a la entrada o artículo que quiero partiendo desde la home, desde la página de inicio, para explicarlo de forma más simple. Esto además tiene una lógica para la sintaxis de la URL, pero de eso te voy a hablar después, no te la quiero complicar todavía más.
Es una estructura simple, no tenés que hacer demasiado para darle un orden a tu web. Como te dije, ahora mismo este sitio podrías decir que tiene esta arquitectura porque en cuanto publique más y más artículos, todos van a colgar del home. A menos que les asigne una categoría. No hay gran profundidad en la arquitectura y no obligo al usuario a hacer varios clics para llegar al contenido, siempre y cuando lo muestre bien en el menú de navegación o en alguna otra parte de la web, claro. Además, hace que las URLs sean más cortas y con menos niveles, con lo que aumenta la importancia de las palabras clave en la propia URL y mejora la legibilidad de la misma por parte de los usuarios. Ya sé que te la estoy complicando un poco y tal vez tengas que ver esto más de una vez, pero paciencia. Son todos temas súper importantes en lo que hace al posicionamiento de tu sitio y te voy a mostrar lo simple que es realmente aplicarlo en WordPress. Como ves en este ejemplo, justo después del dominio viene la entrada o página correspondiente. Si tuviera una categoría en el medio, se vería así. El punto de esto es que esta concatenación de palabras, digamos, hace todo más entendible tanto para Google como para el usuario. Estamos en esta entrada de esta categoría dentro de la web de Finanzas en Orden. Ahora, ¿cómo es que esta web sigue este tipo de arquitectura? ¿Cómo es eso posible? Simple, porque te mostré que hice la configuración de enlaces permanentes en los videos anteriores de este tutorial y ahí es donde empezás a darle forma en cuanto al orden se refiere a tu web. No le hagas tantísimo caso al nombre horizontal, también se la suele llamar arquitectura plana o flat en inglés, te das cuenta por el gráfico tal vez. Lo que sí le podría faltar a este ejemplo es crear algunas categorías, pero de eso te voy a hablar en el siguiente tipo, que es en el que quiero ahondar más. ¿Qué ventaja puede tener este tipo de arquitectura en particular? Lo principal sería que resulta ideal para una web con pocas URLs que querés que se posicionen en Google para que obtengan todo el poder del dominio, toda la autoridad del dominio repartida de forma pareja. Es decir, es un arquetipo ideal para empezar una web muy pequeña. ¿Qué es eso de autoridad de dominio? Capaz te estás preguntando. Es un concepto dentro del SEO y posicionamiento web que hace referencia a la autoridad que tiene un dominio, la reputación podrías decir, ante los ojos de Google. Es realmente una métrica inventada por la empresa Moz, una de las mayores autoridades en el mundo del SEO. En fin, tema como para otro video. Por ahora quédate con la idea de que esta estructura, este orden, puede ser bueno para una web chica, con muy pocas páginas o entradas. Vamos con el tercer y último tipo y el que más deberías tener en cuenta en mi opinión. Estoy hablando de la arquitectura silo, el orden de contenido más elegido por los SEOs de todo el mundo. Más que nada porque es simple pero a la vez efectivo, tanto al momento de decirle a Google qué páginas tienen mayor jerarquía y a la vez brindar una buena experiencia al usuario, haciéndole fácil el camino para encontrar lo que necesita. Se trata de organizar tu contenido justamente en silos, haciendo uso de las categorías y las páginas para organizar la información más importante. Es simplemente darle un poco más de jerarquía a determinado contenido dentro de tu web, a unas páginas por sobre otras, digamos. Y esta es la estructura que te voy a enseñar cómo implementar usando WordPress. Se podría decir que ya tenemos implementada la estructura horizontal y vamos a pasar al silo. Lo vamos a hacer sin contenido real, más bien de forma práctica para que entiendas el concepto y cómo se hace. Del contenido de tu web te encargas vos, por supuesto. Por cierto, esto lo implementarías de forma muy similar para una tienda, para un e-commerce. Entonces, esta web trataría sobre finanzas. Lo primero que hay que hacer es identificar las palabras clave más importantes dentro de tu nicho de mercado o temática. Claro que habría que hacer un estudio de palabras clave previamente, pero no quiero alargar el video, así que voy a inventarlas para ejemplificar y nada más. Supongamos que mis 3 palabras clave más importantes, las más competidas y que más tráfico me traerían a la web, que más volumen de búsquedas tienen, fueran finanzas personales, inversiones y ahorro. Esto es hipotético, tenés que definirlo realmente, como te digo, con el estudio de palabras clave, pero seguime. Después de identificar tus palabras clave más importantes, que suelen ser términos de no más de 1 o 2 palabras, los convertís en categorías. Hasta ahí, simple. Lo segundo que haces es crear una página para cada una de esas categorías. Brindás contenido de calidad, respondes preguntas relacionadas, en este caso, a finanzas personales, inversiones y ahorro en cada página.
creando contenido con información que responda a lo buscado por el usuario. Y por último, haces un simple pero poderoso cambio en la configuración de enlaces permanentes, pasando de esta a esta que ves en pantalla. Te voy a dejar igualmente en la descripción para que copies y pegues este fragmento que ves acá, porque tiene que ser tal cual. Así vas a crear 3 silos, en este caso 3 categorías, cada una con un set, un conjunto de entradas que tratan temas relacionados dentro de su categoría y que a su vez le dan mayor autoridad a la página pilar, a la categoría en sí. No te preocupes, en un minuto hago un repaso rápido para que te quede claro lo que hiciste para lograr la arquitectura silo y por qué. Así lo entendés mejor. El último paso que faltaría sería instalar el plugin Yoast SEO, si no lo tenés ya instalado, y luego ir a la pestaña Apariencia en el buscador, después darle clic a Taxonomías y asegurarte que esta que ves en pantalla sea la configuración. Todo tal y como lo ves acá. Le das a guardar y listo. Ahora sí, ya estaría todo. Entonces, y para resumir, lo primero sería tener en claro qué términos, qué palabras clave serían importantes dentro de tu nicho o temática. Así creas las categorías con cada uno de esos términos. En este caso usé de ejemplo finanzas personales, ahorros e inversiones. Pero estas palabras clave las deberías encontrar vos haciendo un estudio de palabras clave propiamente dicho, para saber cuáles son las búsquedas más importantes dentro de tu nicho. Después de crear las categorías para cada una de esas palabras clave, pasás a crear la página para cada una, con el mismo nombre. Porque el resto de los pasos que vas a seguir van a ser para convertir esas páginas en categorías, porque aún no lo son realmente. Lo siguiente sería optimizar estas páginas, crear contenido de calidad, responder a las preguntas del usuario, etc. Esto no te lo muestro acá porque se haría larguísimo el video, mírate este otro que te dejo acá arriba de última. El próximo paso es muy fácil, es cambiar la configuración en enlaces permanentes, tal y como te mostré, y por último, instalar el plugin Yoast SEO y configurarlo correctamente. Ya está, con eso tenés la arquitectura silo creada para tu web. Vas a poder crear categorías y páginas, como te mostré, para atacar términos importantes que cuesten más posicionar y crear entradas que se relacionen a cada categoría para darle más fuerza a esas páginas. Va a quedar algo así. Tenés la home, la página de inicio, de ahí tenés tus categorías, que son realmente páginas, y dentro de cada una un conjunto de entradas. Así vas a distribuir el contenido eficazmente y cuando los usuarios o los robots de Google lleguen a una entrada van a ver que la entrada pertenece a su respectiva categoría, dándole más fuerza a esa página para que se posicione mejor. De verdad te entiendo si te parece complicado, pero ten en cuenta que es algo que se hace una única vez y tu web va a quedar bien organizada y estructurada para siempre. Espero que se entienda y si no, como siempre me dejas tus dudas o consultas en los comentarios. ¿Cuál sería la lógica detrás de hacer esto? Se trata de establecer una jerarquía para dar mayor poder a tus palabras clave más importantes en lugar de hacer una repartición pareja de la autoridad del dominio. Se brinda así mayor poder a las páginas pilar, es decir, a estas categorías que acabamos de crear que, en fin, van a ser páginas y que a su vez distribuyen el contenido relevante de esa categoría, es decir, reúnen y muestran las entradas, los artículos relacionados dentro de esa categoría. Una cosa que te quiero recordar por si todo esto se te complica, seguí esta regla que es básica y simple. Cuanto más cerca de la home, de la página de inicio esté el contenido y más rápidamente pueda llegar tanto el motor de búsqueda, Google o los usuarios al mismo, mejor. Mientras menos clics haya entre la home, página de inicio y el contenido, mejor. Te voy a enseñar cómo hice para hacer una especie de clúster personalizado usando Elementor. Es súper fácil y quedaría algo así. Recordá que esta es la versión gratuita de Elementor, así que no necesitas pagar por nada de esto. Un clúster de navegación, por si no lo sabías, es un tipo de enlazado interno donde se quiere fortalecer la navegación entre páginas que amplían la información de un contenido principal mediante enlaces situados dentro de los propios contenidos. Que los enlaces se muestren mediante imágenes, como ahora te voy a mostrar, hace una mejor experiencia de usuario y le deja en claro cómo está organizado el contenido. El principal objetivo de todo esto es mejorar la navegación de los contenidos, especialmente para aquellas personas que llegan a tu web desde el móvil.
En resumen, el funcionamiento de estos clusters es básicamente un tipo de arquitectura silo, algo que ya te enseñé cómo hacer y es clave para el posicionamiento en Google. En parte es lo que ya estuviste haciendo hasta ahora y es la mejor forma de hacerse hoy, pero hoy le vamos a dar una vuelta de tuerca. Todo esto te va a quedar más claro con un ejemplo. Como ves, lo primero que hice fue hacer unas cuantas modificaciones a la web para que quedara un poco mejor. Le cambié algunas imágenes y algunas cuestiones al diseño, todos cambios bastante rápidos gracias a Elementor. Acá lo que ves es el clúster de navegación del cual te hablaba. Fue bastante simple hacerlo con un cuadro de imagen que es un elemento que te proporciona Elementor. Los cambios después en la imagen que uno le hace son también bastante sencillos. Ves que puedo cambiar el título fácilmente, los textos en general. Les di un borde y una sombra para darle un diseño un poco más atractivo. Pero en resumen, todos los cambios que voy haciendo, que estás viendo que hago en pantalla, son bastante fáciles de hacer y puedes hacerlos de una forma intuitiva, aunque sea la primera vez que lo utilices. Es cuestión realmente de práctica y de probar y animarse nada más. Lo que van a hacer estos clusters de navegación es mostrarle visualmente al usuario las tres categorías, las tres páginas pilar principales de esta web, que serían la página de finanzas personales, de inversiones y de ahorro, y dentro de cada una de ellas su conjunto de entradas, los artículos relacionados a cada uno de estos temas. Vas viendo que los cambios que hago en tiempo real son sencillos de hacer, lo único que va a estar faltando acá es agregar, incorporar el enlace a cada una de estas páginas, lo cual vas a ver que puedo hacer acá a la izquierda en la interfaz de usuario. Es cuestión de realmente configurar y poner el enlace, la URL respectiva. Así el usuario cuando llegue a la home, en este caso, va a poder darle clic a cualquiera de estas imágenes y ser redirigido directamente a cada una de las páginas respectivas, dentro de la cual además vamos a tener más contenido y otros clusters de navegación con las entradas y demás. Claro que en esta web todavía esas entradas no han sido creadas. Es posible que más adelante haga otro tutorial donde te muestre cómo crear ese contenido y ver todo este tema más a fondo. Por ahora quédate con esta idea para que veas cómo se puede aplicar. Otro modo en que podés fácilmente agregar clusters y enlaces que permitan navegar al usuario por tu web con facilidad es con el plugin Content Views. La versión gratuita te permite hacer varias cosas. De nuevo, no necesitas pagar por nada a menos que quieras personalizar aún más el modo en que se ve el contenido. Este sería entonces el segundo método en el que podés crear tus propios clusters de navegación de una forma 100% gratuita, pero con un buen diseño. Lo primero sería ir a la sección de plugins y añadir uno nuevo, que va a ser este plugin que te acabo de mencionar, Content Views. Lo vamos a buscar y va a ser este que figura acá a la izquierda. Le das a instalar ahora y lo activas. Y básicamente lo que te va a permitir hacer este plugin es lo mismo que yo hice en Elementor, pero con la única diferencia de poder crear de una forma más automatizada estos clusters de navegación. Y los vas a poder colocar en diferentes secciones, todo mediante shortcodes. Ahora lo vas a poder ver igualmente, así que no te preocupes. No hace falta realmente hacer ajustes, podemos añadir un nuevo, crear un nuevo directamente para que veas cómo funciona. Lo único que se hace acá es realmente puedes dejar todas estas configuraciones muy similares a como yo las estoy usando. El tipo de contenido va a ser entrada. El único cambio que voy a hacer va a ser que acá en vez de 10 el límite sea 3, que se muestren 3 entradas únicamente. Ahora vas a ver cómo queda. No haría ningún cambio más. Realmente si querés aprender bien cómo usar esta herramienta no te lo quiero extender demasiado el video, pero como muchas veces te digo es cuestión de práctica y de usarla. Anímate, descargarla e instalarla directamente porque no tiene demasiada complejidad. Voy a optar por usar las cuadrículas únicamente, que son como el formato más simple, más típico. Me gusta, como siempre les digo, un diseño más minimalista para mostrar el contenido y hacer todo más rápido y dinámico. Lo único que voy a quitar de acá sí va a ser, además de esas configuraciones que acaban de ver, es que no quiero mostrar el contenido, únicamente la miniatura y el título, la imagen con su título, nada más. Van a ser todos H4. Acá es el tamaño de la miniatura, pueden ir probando y siempre le pueden dar a lo que sería actualizar la vista previa. Pueden ver previamente, antes de usar el shortcode, ver cómo queda. Acá ven que solo tengo esta entrada, pero van a poder ver ahora más adelante cuando cree un par de entradas y les dé a cada una su imagen. Van a ver cómo va quedando y cómo ayuda Content Views a hacer todo esto más fácil. Este de arriba, el verde, es el que van a utilizar para copiarlo y pegarlo en la sección que quieran de una página o entrada para mostrar estos clusters de navegación.
Yo los usaría dentro de lo que son las páginas, o en este caso les voy a mostrar lo que muchos SEOs hacen, que es mostrar, como en el caso de Experto Animal, entradas relacionadas al final del post. Lo único que hacen es copiar y pegar ese shortcode. Una vez que lo crearon con Content Views, es copiar y pegar, nada más. Por eso es tan fácil y útil este plugin también, porque te lo hace bastante sencillo y porque es gratuito. Como ven, si vas a la entrada y bajas hasta abajo, así es como quedaría y se mostrarían las entradas que pueden o no estar relacionadas, en este caso por supuesto, a la temática de la cual habla este blog. Fácil de usar, copiar y pegar, no te toma más que 2 o 3 minutos. También podemos hacer uso de este plugin para incorporar estas entradas relacionadas a los widgets, a la sidebar, a la barra lateral de cualquier página o post que quieras, tal y como hace Experto Animal. Así vamos sumando cosas que hacen que la navegación y usabilidad de la web en general sea cada vez más sencilla y práctica. Vamos a añadir un nuevo shortcode, un nuevo set de clusters de entradas con el mismo límite y los mismos ajustes de visualización, pero esta vez vamos a incorporar el shortcode para que veas cómo se hace en el widget, en el área del sidebar, de la barra lateral. Para lo cual, una vez que creemos este clúster de navegación, vamos a tener que ir luego a lo que es apariencia widgets, copiando y pegando nuevamente ese shortcode, y dentro de aquí vamos a usar lo que es el HTML personalizado. Ahí es donde vamos a pegar el shortcode. Lo trae WordPress por defecto, lo único que hacen es darle un título y pegan en la primera línea el shortcode. Ya con eso se va a mostrar en la barra lateral de la web. Ahora van a poder ver cómo queda, pero es súper fácil, como acaban de ver, de hacer. Lo van a estar incorporando así a cada una de las entradas de la web o a todas aquellas páginas que tengan una barra lateral. Yo a las páginas las suelo dejar full width, es decir, que ocupen todo el contenedor, no que tengan una barra lateral. Pero las entradas, como sí la tienen, ven que se muestran a la derecha, además de la sección de abajo. Entonces así vamos incorporando más y más cosas que hacen fácil la navegación para el usuario y hacen que visiten más de una página dentro de la web, lo cual es también un factor crítico de posicionamiento dentro de Google, porque baja lo que es el porcentaje de rebote, que es un tema que voy a hablar en el próximo punto y te voy a explicar con mayor facilidad para que entiendas cómo todo esto que te he ido mostrando trabaja en conjunto y hace que tu web básicamente tenga un diseño muy efectivo a los ojos de Google. Otro punto importante que te quiero mencionar es crear una estructura lógica de enlaces internos, es decir, enlazar a conciencia y siguiendo una estrategia. Ahora te muestro cómo hacerlo en WordPress, es súper fácil. Esto es algo que también ya estuviste haciendo con la arquitectura silo y los clusters, es decir, ya creaste enlaces internos dentro de tu web. Ahora lo que vas a hacer es tan solo aprender cómo enlazar entre una página o entrada y otra para transferir autoridad entre ellas. Es decir, darle un poco más de poder a una página dentro de tu web por sobre otra. Usualmente esto se hace porque la página que recibe el enlace es más difícil de posicionar que aquella que brinda el enlace. Mirá, crear un enlace en WordPress es muy fácil. Mirá, vamos a transmitir autoridad de una entrada hacia otra. Eso estaríamos haciendo con este enlace. Creé esta entrada ficticia que no tiene contenido, pero voy a entrar a esta otra. Y desde esta voy a enlazar a esa. Ahora vas a ver cómo se hace. Carga la entrada. Elijo algún contenido, alguna frase o palabra que me sirva como texto ancla, es decir, que tenga alguna relación con el contenido que quiero enlazar. Ahora vas a ver a qué me refiero. Le doy clic a insertar enlace y acá empiezo a escribir el nombre del artículo al que quiero enlazar, que en este caso se llama Cómo abrir cuenta en un broker, y estoy enlazándolo con el texto Abrir cuenta en un broker. Eso sí, antes le doy clic a este pequeño engranaje para tildar la opción Abrir enlace en una pestaña nueva, para que cuando hagan clic las visitas no les cierre la página en la que están actualmente y les abra otra pestaña. Actualizas la página directamente y ya con eso tenés creado el enlace hacia la otra entrada. Funciona y se ve así básicamente. Al darle clic, los usuarios los va a llevar a otra pestaña nueva donde va a estar este artículo relacionado, al cual le estoy transmitiendo autoridad, le estoy dando un poco más de poder. Tus páginas o entradas más importantes, las que más tráfico o ventas generan y que suelen costar posicionar más en Google, deberían recibir más enlaces, más poder de aquellas páginas o entradas que han sido más fáciles de posicionar.
justamente el robot de Google usa todos estos enlaces para viajar entre las páginas y así poder indexarlos. Por eso usar el enlazado interno es darle ese toque extra de ayuda a esas páginas para que posicionen en los resultados. No se trata de complicarse mucho a la hora de planificar el enlazado interno, lo importante es que sea fácil de navegar entre las entradas y categorías y en tu web en general, algo que es fácil de lograr gracias a WordPress, usando también elementos como el menú de navegación y las migas de pan, que es el próximo punto a tratar. Navegar debería ser fácil, por eso siempre aconsejo hacerlo lo más simple posible. Preferible que te vayas con un diseño en todo sentido minimalista antes que te la compliques demasiado. Los usuarios deberían encontrar lo que están buscando en la menor cantidad de clics posibles. Esa es la métrica que debería definir tu estrategia al momento de pensar en la estructura de tu web. Entonces, y para resumir, ¿cómo deberías estructurar tu web? Primero, entendiendo mejor tu nicho y las búsquedas que hacen tus usuarios, tus potenciales visitas. Segundo, organizando el contenido en un orden de importancia según el volumen de búsquedas o la métrica que quieras elegir. Tercero, haciendo uso de clusters, categorías y etiquetas. Y por último, pero no por eso un punto menos importante, consideraría incluir una barra de búsqueda y las migas de pan en caso de que tu sitio tenga mucho contenido, es decir, bastantes artículos publicados. Mira, te muestro cómo hacerlo. Otros dos puntos importantes son el buen uso de la barra de navegación, es decir, el menú de tu web. Ya tengo un video sobre esto en el canal, pero acá te voy a mostrar cómo personalizarlo un tanto más y agregarle la función de barra de búsqueda. Así también podés considerar, para mayor facilidad al momento de navegar, usar breadcrumbs, es decir, migas de pan, que es una función que te sugeriría activar o explorar en tu theme, en tu plantilla. Estas serían las migas de pan. Lo que hacen es marcar la navegación y el orden de las páginas, es decir, te muestran exactamente dónde estás en un sitio web, como estás viendo ahora en pantalla en el caso de Experto Animal. Una cosa más, antes de pasar al siguiente tema te voy a dejar un enlace al artículo de Brian Dean donde explica con mucha claridad el tema de la arquitectura web, lo simplifica lo suficiente como para que sea entendible para prácticamente cualquier persona. Recordá usar la extensión para Google Chrome para traducir los textos al español si no entendés inglés. Lo primero a hacer entonces es ir a la pestaña de personalizar para agregar lo que es la función de búsqueda al menú, a la barra de menú, lo cual se puede hacer desde la plantilla generalmente. En el caso de Neve así es, yendo a los preajustes de la cabecera, vas a ver que tenés varios diseños dentro de los cuales está incluida la función de búsqueda, para que el usuario básicamente pueda buscar cualquier tipo de contenido o palabra clave dentro del sitio web. Tenés varios diseños como pueden ver en pantalla. Yo ya elegí el primero, que es el que creo más óptimo. La publican y listo. Con eso ya quedan los ajustes establecidos. Se ve así, cada vez que el usuario le hace clic va a tener la opción de poder buscar contenido dentro de la web. Así de simple es. Lo otro de lo que les quería hablar es cómo agregar las migas de pan, los breadcrumbs, lo cual lo vamos a hacer a través del plugin Yoast SEO, yendo a apariencia en el buscador y después a migas de pan. No es lo mejor agregar las migas de pan desde lo que es el plugin Yoast SEO, lo mejor sería que esté incluido en la plantilla, pero les muestro cómo se hace de este modo porque es bastante sencillo. Lo activan básicamente, colocan home en vez de portada, le dan a lo que es categoría y después guardan los cambios. Con eso ya sería suficiente para agregar e incorporar las migas de pan. Como ven acá arriba, así quedarían y les estaría marcando dónde se encuentran dentro de la web. Esa es básicamente la función que tienen. Ayudar, de nuevo, como les decía, a la navegación. Si le dan clic a Home, básicamente los lleva a la página de inicio y así cada vez que entran a una u otra página o categoría, las breadcrumbs, las migas de pan, les va marcando dónde están dentro de la estructura de la web. Uniendo así todo, lo que son migas de pan, la barra de navegación con la función de búsqueda, las entradas relacionadas dentro de la sidebar y las entradas que están debajo, el buen orden y arquitectura de la web, todo eso trabaja en conjunto, como ya les venía diciendo, para hacer que la navegación de la web y la usabilidad del sitio en general sea óptima. Si querés ahondar más en el tema calidad de contenido o querés aprender cómo crear buenos artículos para un blog, entonces mira este video, te lo dejo acá arriba. Ahora bien, para hablar de la estructura o diseño de una página en particular, específicamente de la home, voy a pasar al siguiente punto. Seguimos entonces con la experiencia de usuario. La experiencia del usuario en tu web es todo, literal todo para Google.
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cosas como la velocidad, la responsividad del diseño en dispositivos móviles, que tu web se vea bien en un celular o una tablet, y más importante que ninguna otra cosa, que los usuarios encuentren lo que están buscando, son todos factores cruciales. Vamos mejor con un ejemplo básico de una buena experiencia de usuario. Si el usuario le hace una pregunta específica a Google porque quería información y tu web salió como uno de los resultados, entonces lo óptimo sería que hagan clic en tu web, lean hasta el final del artículo o post y no necesiten buscar más información al respecto, o a lo sumo encuentren otros artículos en tu web o blog que ayuden a responder mejor esa pregunta o a mayor profundidad. O encuentren respuesta a otras preguntas tal vez relacionadas que pudieran tener. Hoy se habla mucho de lo que es diseño centrado en el usuario. Ten en cuenta que más que nunca antes en la historia de Internet, el tráfico ahora viene desde el móvil. Mi sugerencia es intentar brindar una experiencia óptima a través de un diseño minimalista, lo más limpio posible, concentrarte en mejorar la velocidad de carga y estructurar bien el contenido. Vamos con algunos consejos básicos. Te voy a mencionar algunas formas de optimizar la experiencia del usuario justamente. Primero, usando lo que son mapas de calor. Hay plugins dentro de WordPress que te permiten ver por dónde se mueven los usuarios dentro de una página determinada de tu web, dónde hacen clic más seguido y en qué secciones permanecen más tiempo. Información que es muy valiosa y hoy podés obtenerla de forma gratuita. Todo lo cual puede indicar qué cosas están funcionando y cuáles no, para poder hacer cambios y ajustar el diseño o formato de tu web para obtener mejores resultados en un corto tiempo. Inclusive no hace falta que pagues por nada, ya que hay plugins como Crazy Egg y Heatmaps de SumoMe. Ambos hacen similares tareas y te permiten analizar dónde es que hacen clic los usuarios, cómo se mueven en tus páginas, los scrolls y un montón de data súper importante que vas a poder analizar de forma visual y en pocos minutos. Junta eso con Google Analytics y tenés un montón de datos que te van a ayudar a mejorar tu web. Crazy Egg inclusive tiene un plan gratuito de 30 días, lo cual creo suficiente para hacer un primer análisis de cómo se mueven las visitas en tu web y ayudarte a mejorar el diseño. Sinceramente, las veces que he usado mapas de calor para analizar tráfico siempre ha sido por tiempo limitado, no más que unas semanas a lo sumo, porque hacen muy lenta la carga de la web ya que usan código JavaScript para funcionar. Dicho eso, te recomiendo que las pruebes. 2. La importancia del menú y los widgets. Tanto el menú como el buen uso de widgets ayuda a hacer que tu sitio web sea más amigable respecto a la navegabilidad de la web en sí. Simplemente porque crear un menú claro y bien estructurado, así como hacer buen uso de los widgets para enfocar la atención del usuario en determinados contenidos, puede hacer la diferencia. De los menús ya te hablé. Si no te quedó claro o querés repasarlo, tenés un video en mi canal sobre cómo crear menús y ahora voy a sacar uno sobre cómo podés personalizar tu menú. El punto es darle atención al menú de navegación. Ordenalo, dale formato, incorpora la función de búsqueda si lo crees útil y tu plantilla o tema te lo permite, como en este caso. Lo segundo sería aprender a usar los widgets. La verdad es que es súper fácil, es literalmente cuestión de arrastrar y soltar, modificar algún texto y no mucho más. Probá los diferentes widgets que hay, incorporá el uso de plugins para usar los widgets porque pueden tener muy buenas utilidades, ya sea para mostrar entradas relacionadas, como ya te enseñé a hacer con el plugin Content Views, o para agregar un llamado a la acción, mostrar productos, tu newsletter, lo que fuera. Considéralos dentro de tu estrategia de contenido o el diseño de tu web. Ahora bien, quiero aprovechar para hacer un paréntesis y hablar brevemente del tema plantillas y constructores. Ya te hablé de esto antes, pero quiero mencionar algo rápido acá porque es relevante. Quiero aclarar que la elección de la plantilla correcta es importante, pero tampoco es una cuestión de vida o muerte. Siempre podés cambiar el diseño y la apariencia de tu web en relativamente poco tiempo. El diseño importa, de eso no hay duda, pero más importa el contenido. Para crear una marca personal, actualmente estoy probando uno de los Child Themes de StudioPress. Para finanzas usé Neve, porque es una plantilla limpia que permite trabajar bien con plugins constructores, como es el caso de Elementor. Pero como te digo, todo depende. Mi consejo es que intentes tener en claro qué querés para tu web y busques una plantilla que se asemeje lo más posible a eso, o que al menos te permite llegar al diseño que tenías en mente. Por otro lado, y como ya te mencioné en algún video, si no encontrás un diseño o plantilla en particular que se adecue a tus requerimientos, entonces podés crear el tuyo propio.
No te preocupes, no es necesario que sepas código o programación, más allá de que ayuda mucho. Lo podés hacer todo visualmente gracias al uso de plugins constructores como el caso de Elementor o Divi. De nuevo, investiga por tu cuenta qué te permite hacer cada uno de estos plugins, porque a pesar de permitirte diseñar con mucha flexibilidad, tienen ciertos límites. Ahora sí, pasemos al punto 3, diseños personalizados. Si vas a mi web, en este momento vas a ver un par de imágenes, tanto en la página de inicio, la home, así como en el blog en general, donde todas las imágenes que encuentres, en su mayoría al menos, son diseños personalizados, sobre todo aquellas imágenes que más visualización tienen, como las imágenes destacadas o las que, como te digo, figuran en la home. Aunque te pueda tal vez parecer lo contrario, lo cierto es que hacer estos diseños no me tomó demasiado tiempo y en algunos casos usé inclusive software gratuito. Te repito lo que dije en otros videos. En plataformas como Canva podés hacer este tipo de diseños y muchos más. 4. Color y tamaño. Ambas simples y fáciles modificaciones que la mayoría subestima y pasa por alto. Lo creo o no, hay estudios de marketing hechos extensivamente sobre, por ejemplo, el color de un botón, así como su tamaño, por simplista que esto pueda parecer, haciendo referencia al comportamiento del usuario y el porcentaje de clics obtenidos en base a las impresiones. A ver, si el usuario quiere comprar tu producto o anotarse en tu newsletter, se las va a ingeniar, de eso no hay duda. No digo que el diseño va a terminar determinando una decisión que no previamente ya estaba tal vez instaurada en la cabeza. Sin embargo, y como ya te dije, mientras más fácil se lo hagas, mejor. Modificar el tamaño de un elemento o su color son dos de los factores que encuentro más efectivos y fáciles al momento de lograr el clic de un usuario. 5. Análisis del comportamiento. Usando las herramientas que te voy a comentar en el punto 3, el que sigue, sobre análisis y optimización, vas a aprender a mirar de cerca qué hacen los usuarios en tu web y así mejorar el diseño, orden de la información, tal vez calidad del contenido, para que se queden por más tiempo y visiten más páginas o compren lo que decías vender, si ese fuera tu objetivo. A ver, haciendo lo que te comenté en el punto anterior, es decir, dándole una buena estructura a tu web para que los usuarios encuentren las páginas o posts correctos, hace a gran parte del trabajo que acá menciono. Es decir, ayuda mucho a darle una buena experiencia al usuario. Antes de pasar al siguiente punto, quiero recapitular. Dentro de lo que es experiencia de usuario, te hablé primero del uso de mapas de calor para ver el comportamiento de tus visitas mediante plugins gratuitos. Segundo, elegir a conciencia tu plantilla o tema, pensar inclusive en la posibilidad de usar un plugin constructor, probar diferentes diseños hasta encontrar el indicado o el que más te guste. Tercero, crear diseños personalizados. Cuarto, la importancia de algo tan simple que se subestima como es el color y el tamaño de un elemento. Quinto, análisis del comportamiento de tus usuarios, que es el próximo punto del que te voy a hablar. De lo cual vamos a hablar en la parte 4 de este tutorial de WordPress en el próximo video. Espero que hasta aquí haya quedado todo lo más claro posible. Cualquier duda o consulta, como siempre te digo, me la dejas en los comentarios. Suscríbete para no perderte más videos como este. Nos vemos en el próximo.